Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente con otra saga de apologética. Hoy vamos a ver eh, lo que muchos nos preguntamos, o en realidad que muchas otras denominaciones nos hablan del que el día que hay que venerar es el día sábado y no el domingo. Ese es el día que hay que guardar. Bien. Desde ya que este tema a mí me toca muy de cerca, porque cuando era un mal católico, eh, yo tenía una, una duda interna mía en donde me hacía esta pregunta: si Dios mandaba guardar el sábado, ¿por qué ¿por qué Jesús resucitó un domingo? Eso es la duda interna que yo tenía al leer la Biblia. Obviamente que uno, cuando es ignorante, ¿sí? Se les plantean esas dudas y a veces uno no tiene quien la responda, ¿no? Si nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos que uno de los mandamientos es guardarás mis sábados, y después Jesús resucita, lógicamente lo que en mi cabeza pensaba, obviamente de una manera no espiritual, sino de una manera lógica, yo decía: Jesús tendría que haber resucitado un sábado, es lo lógico. Bueno, esa era una de las dudas que a mí me hacía ruido en mi cabeza, y que a través del estudio pude sacarme esa duda. Y acá voy a dar un ejemplo, que lo mejor que tiene uno es de buscar uno las dudas que uno tenga, y no que uno le conteste. Es decir, yo ahora estoy dando una charla sobre qué veneramos nosotros. Obviamente nosotros lo veneramos el domingo, ese es nuestro día, pero ¿qué es lo correcto? ¿Venerar el sábado, guardar el sábado o guardar el domingo? Y esas cuestiones por ejemplo, yo voy a una parroquia y el padre me contesta y me dice: nosotros guardamos el domingo por tal y tal cosa. A mí me queda lo que me respondió el cura, pero si yo voy y charlo con otro que habla del sábado y me dice: no, porque yo le pregunté al cura y me dijo tal cosa. Ah, eso porque te dijo el cura, te va a decir. Y acá la cuestión no es de lo que te diga uno, sino es que vos busques tu propia respuesta. Y cuando vos buscas tu propia respuesta, ahí es donde tu fe se vuelve sólida. Y no es que vos lo decís por boca de otro, sino porque vos encontraste esa respuesta. Entonces tu duda se difumina, porque vos la eliminaste a través del estudio propio que vos hiciste. No te lo contó nadie, sino que vos llegaste a esa respuesta. Bien, obviamente que ahora yo voy a tratar de dar esa respuesta, pero no quiero que ustedes crean en mí, sino que también ustedes busquen esa respuesta, ¿sí? Bien, para empezar con este tema, tenemos que ver que el tema del sábado comenzó, ¿sí?, en el año 1846. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de ese año todos los católicos y los no católicos guardaban el domingo, es decir, que se congregaban los domingos. Recién en 1846, con un hombre llamado José Bates, que se escribe Bates, ¿sí?, un capitán de barcos retirados, él escribe un panfleto titulado The Seven Days Shabbat a Perpetual Sign, que traducido en español más o menos significa el signo perpetuo del séptimo día, en donde luego de casi 2000 años de iglesia se pone en tela el juicio del día sábado. Y esto más tarde Ellen White
fue la mujer que le dio forma definitiva al culto de los adventistas del séptimo día en contra de toda la cristiandad. Es decir, que todos los cristianos hasta ese momento guardaban, o sea, tenían como día el domingo. Y fue en el 1846, después 8 años más tarde, con Ellen White, fue que instituyó el culto de los adventistas y le dio culto al día sábado. Hasta antes de eso no pasaba nada, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que ver ahora a través de la escritura si nosotros, los católicos, está bien que, o no sé, está bien, obviamente que está bien porque hace 2000 años que lo venimos haciendo. Lo que vamos a refutar es por qué, o sea, por qué lo que guardan los sábados, los sabatistas y los adventistas están equivocados, ¿sí? Bien. Primero, nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. ¿Por qué estas personas están viendo el Antiguo Testamento cuando se estableció una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo testamento? Primero tenemos que partir de ahí. O sea que ellos están mirando lo que es la antigua alianza y no la nueva alianza. Por lo tanto, vamos a empezar primero a ver lo que pasó en la antigua alianza. Bien, ellos toman, ¿sí?, el Éxodo capítulo 31, ¿sí?, y ahí vamos a ver, no, perdón, ellos toman el capítulo de cuando Moisés establece los 10 mandamientos que sube al monte Sinaí, y después viene con las tablas escritas, y uno de los mandamientos era guardarás el sábado. Nosotros tenemos que saber para quién era esa ley. Esa ley era para el pueblo de Israel, ¿sí? Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 31, del versículo 12 al 16. Para que no se haga muy largo esto, yo voy a dar ahora los versículos 12, 13 y 16, que es donde apunta al sábado y para quién los tenían que guardar, ¿sí? Cito el capítulo, eso está tomado de la Biblia protestante Reina Valera del año 1863. Entonces, en Éxodo 31, versículo 12, le voy a anotar. Entonces dice en Éxodo 31, del 12 al 16. Pero nosotros solo vamos a leer el 12, el 13 y el 16, que son los puntos más importantes. Y dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel, y tú hablarás a los hijos de Israel. O sea que está hablando a quién es, a los hijos de Israel, ¿sí? Diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Es decir, le está diciendo que guarden los sábados a los hijos de Israel. En el versículo 16 dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolos por sus edades por pacto perpetuo. Ese pacto era perpetuo para los hijos de Israel, ¿sí? Ahora la pregunta es: ¿nosotros formamos parte del antiguo pacto y de los hijos de Israel? No. Por lo tanto, no, ese guardar los sábados no es para nosotros. Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que saber que el sábado podía ser un día o podía ser un año. Es decir, que por ejemplo, en el capítulo del Levítico 25,
del 1 al, no, del, sí, del 1 al 4, del 1 al 4, nos dice, y Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, otra vez, ¿a quién le está hablando? A los hijos de Israel, y diles, cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará sábado a Jehová. 6 años sembrará la tierra, y sigue el versículo. Y en el 4 dice, y el 7º año la tierra tendrá sábado de holganza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Este es el famoso, ustedes se escuchan el dicho cuando uno dice, me voy a tomar un año sabático, ¿sí? Es un año que no se trabaja, porque eso estaba escrito para el pueblo de Israel. 6 años trabajaban y el año 7º no trabajaban ni ellos, ni los esclavos, ni nadie, y no podían sacar el fruto de la cosecha, digamos, ¿sí? Y eso era un año, por lo tanto, un año era sabbat, o sea que un año era sábado. ¿Qué significa esto? Que sábado significa, el Shabbat en realidad significa día de descanso o día de reposo. Ahora bien, fíjense que en la Reina Valera, cuando hablábamos de Éxodo 28, dice, acuérdate, les decía que en Éxodo 20 al 8 dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. Ahí no dice acordarte has del sábado. Fíjense en que en nuestra Biblia dice guardarás el sábado. Acá dice en la Reina Valera, acordarte has del día de reposo. El Shabbat significa día de reposo. Es un día en donde no se trabaja y ese sábado se venera a Dios. Es por eso que no se trabaja. Ahora bien, tenemos que el Shabbat entonces no es un día, puede ser un año o también puede ser una semana. En algunos casos el Shabbat era de una semana, porque se descansaba una semana. Entonces decimos que el Shabbat no puede ser un día, o sea, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un año. Es un día, es un tiempo de descanso que tenía el pueblo de Israel. Bien, ahora bien, fíjense, nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? De los 7 días que nosotros tenemos, 6 días son paganos. Es decir, que los 6 días estaban dedicados, en realidad los 7 días estaban dedicados a otros dioses. El único día que quedó para el día del Señor es el día domingo, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, el día lunes dedicado a la diosa Luna, día martes dedicado al dios Marte, día miércoles dedicado al dios Mercurio, día jueves dedicado al dios Júpiter, día viernes dedicado al día Venus, al dios Venus, y el día sábado dedicado al dios Saturno. Y el día y el Sunday, que significa día del sol, era, obviamente, no se llamaba domingo, se llamaba día del sol. Domingo significa día del Señor y fueron los cristianos los que cambiaron ese nombre. O sea que de los 7 días que tenemos, el único día que tenemos para Dios es el día del Señor, que significa domingo. Domingo significa día del Señor. Bien. Si vemos entonces en el Antiguo Testamento, vemos que Shabbat no es un día, ¿sí? Puede ser un día, podría ser una semana, podría ser un año. Era un tiempo para el descanso que tenían que sí o sí guardar
el pueblo de Israel, no los cristianos, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, para pertenecer al pueblo de Israel, tú tenías que entrar a la alianza del pueblo de Israel. Y para entrar a la alianza y ser un israelita, la única manera de entrar en la alianza era circuncidarse. O sea, para entrar en el pacto viejo, sí o sí, tenías que circuncidarte. Ahora, ¿por qué los sabatistas y por qué los adventistas, si siguen el antiguo pacto, no se circuncidan? Porque si tú estás viendo el antiguo pacto y sigues las leyes al pie de la letra, para entrar en el antiguo pacto te tendrías que circuncidar. Si tú no sigues el antiguo pacto y no entras, no eres israelita, no tienes que guardar el sábado. ¿Sí? Bien. Ahora, eso es Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar dentro del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Jesús vino, Jesús es Dios. Jesús estableció mandamientos. No solo que estableció mandamientos, sino que los llevó a la perfección. ¿Sí? Le dio plenitud a los mandamientos, los mejoró. Y cuando Jesús mencionó los mandamientos, jamás mencionó guardarás el sábado. Si era algo tan importante para nuestra salvación, ¿por qué no lo mencionó Jesús? Él mencionó no robar, no adulterarás, no mentirás, honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, la mayoría de los mandamientos los nombró y le dio plenitud, los mejoró. Porque él dijo, por ejemplo, en Mateo 25, donde están las bienaventuranzas, dijo, se ha dicho, ¿sí? Es decir, que antiguamente se ha dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo le digo, al que le pega en una mejilla, dale la otra mejilla. Es decir, no siguió al pie de lo que venía antes, sino que la mejoró, le dio plenitud con respecto al amor al prójimo. Pero bueno, seguimos. Ahora vamos a ver ciertos versículos, capítulos y versículos en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Ahora vamos a ver qué hizo Jesús. Si Jesús dijo algo acerca del sábado, de guardar el sábado. Ahora, si Jesús dijo algo de guardar el sábado, nosotros tuviéramos que guardar el sábado. Pero no hay ningún versículo, ni en el Nuevo Testamento, ni tampoco en los Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas apostólicas, en donde diga que nosotros guardamos el sábado. Bien, vamos a empezar ahora con el Nuevo Testamento y vamos a empezar con Marcos. A ver, creo que sí, vamos a empezar con Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y dice, otra vez entró en la sinagoga, o sea, Jesús entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban si en sábado le sanaría, para acusarlo. Es decir, que los judíos, los fariseos, están buscando algo para culpar a Jesús. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y les dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. O sea, fíjense cómo le refriegan la cara a Jesús a los fariseos. Le dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos se callaron. Y después dijo Jesús, y miradlos con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice el hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano fue restituida sana.
Entonces, saliéndose los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarlo. A ver, fíjense en que acá lo que está mostrando Jesús, que lo importante, ¿sí?, es el amor al prójimo y no la ley del sábado, ¿sí? Bien, eso por un lado. En Juan 5:16, ¿sí?, es decir, a ver, vamos a ponerle en San Juan, capítulo 5, versículo 16, acá dice: y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. A ver, ellos guardaban generalmente el sábado porque en el séptimo día Dios descansó. Entonces, acá Jesús está diciendo que Dios santificó el sábado porque finalizó, Él terminó la creación, terminó de crear. Ahí le dio la potestad al hombre de seguir creando. Él ya había hecho todo y terminó, pero eso no quiere decir que Él se quedó de manitos cruzadas sin hacer nada. No. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Por lo tanto, eso de que Dios terminó de crear y ya no hizo más nada, es verdad, no siguió creando, pero eso no quiere decir que haya quedado en quietud y no hace más nada. Bien, en Marcos, acá viene lo importante. Marcos capítulo 2 versículo 27. Marcos 2, 27 al 28. Al 28 vamos a ponerle, al 28. Perdón, al 28. Y dice: también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. A ver, para que nosotros vayamos escudriñando las escrituras. Acá dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, lo importante es el hombre y no el sábado, ¿sí? Y después dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es decir, yo soy dueño del sábado y con el sábado hago lo que a mí se me antoja porque yo soy Dios. Bien, por lo tanto, si nos fijamos en el Nuevo Testamento, estamos viendo que Jesús en ningún momento habla de guardar el sábado. Y si fuera importante para Dios que guardemos el sábado, lo tuviera que haber mencionado, porque tuviera que ser importante para nuestra salvación. Lo importante acá es de adorar a Jesús un día, que tengas un día de reposo. Eso es lo importante. Ese día de reposo es para nosotros el domingo, el día del Señor. Bien. Otras citas que podemos ver en donde vemos que el sábado, ni siquiera para los que siguieron la doctrina de Cristo, los apóstoles, en los cuales estaban instruidos por el Espíritu Santo, tampoco mencionan que guardásemos el sábado. Por lo tanto, es irrisorio decir que nosotros tenemos que guardar el sábado. Colosenses dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Es decir, que todo eso no es importante. No es importante que vos comas, no es importante la bebida, no es importante las fiestas que se hacían antes, las nuevalunas y los sábados. Eso no es importante, ¿sí? Porque eso era una sombra de lo que estaba por venir. Mas el cuerpo es de Cristo. Eso es lo que dice San Pablo en Colosenses
capítulo 2, versículo 16. Ahora vamos a hablar por qué nosotros los católicos guardamos el domingo y festejamos el domingo y no el sábado. Eso es porque Jesús resucitó un domingo, ¿sí? A ver, para que usted entienda, si el sábado es el séptimo día, el domingo es el primer día de la semana, ¿sí? Bien. Ahora vemos, en Marcos 16, ¿sí? Acá estamos viendo cuando Jesús resucita. Marcos 16, capítulo 1, en adelante. Bueno, probablemente creo que el capítulo 1 nomás. Dice, y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro ya salido el sol. O sea que era el primer día de la semana. Bueno, ahí se le apareció un ángel y le dijo que Jesús ya había resucitado, ¿sí? Bien, siguiendo con esta metodología, vemos cuando Jesús se le apareció a los discípulos por primera vez en Juan 20, 19. Acá se le aparece por primera vez el Mesías. Jesucristo resucitado se le aparece a los discípulos. Y era, ahora vamos a ver, dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, o sea, un domingo, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo a los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Le dijo, shalom. Bien, entonces tenemos, Jesús resucita el primer día de la semana, Jesús se le aparece a los discípulos el primer día de la semana. Traduciendo, Jesús resucita un domingo, Jesús se aparece a los discípulos un domingo. Siguiendo con este mismo capítulo, o sea 20, pero ahora en el 26, dice Jesús, dice la Escritura, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ello Tomás, y ahí se volvió a aparecer Jesús. Jesús se apareció de vuelta, ¿qué día? Un domingo. Otra vez un domingo. Bien. Ahora bien, si seguimos con esto, son los evangelios, ¿sí? Nosotros guardamos el domingo porque Jesús resucitó un domingo y se le apareció a los apóstoles, siempre se le aparecía un domingo. Ahora, los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Qué hacían ellos? ¿Se juntaban los sábados o se juntaban los domingos? Ahora vemos, ya en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice, y esto es Pablo, ¿sí? El día primero de la semana, es decir, un domingo, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, que Pablo se juntaba con los discípulos a partir el pan, Eucaristía, y les enseñaba sabiendo que después se tenía que ir para otro lado. Bien, ahora, pueden decir las otras denominaciones que Pablo se reunía los sábados, ¿sí? Porque dice la Escritura que Pablo se reunía los sábados. Ahora tenemos que ver a qué se reunía Pablo los sábados, a partir del pan o a qué. Eso vemos, por ejemplo, en Hechos 17.1. Hechos 17.1. ¿Para qué se reunía Pablo los sábados? Ahora vamos a ver qué dice en la Escritura. ¿Por qué se reunía Pablo los sábados? Y dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras.
A ver, Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Si vamos a un versículo anterior, ¿sí? Si vamos a un versículo anterior, Hechos 17:1, acá vamos a ver, lo que yo le estaba diciendo, ¿sí? Es el versículo 2. Ahora yo lo que le voy a leer es el versículo 1 del anterior para que no se salga de contexto. Y dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaban la sinagoga de los judíos. ¿A dónde fue Pablo? A las sinagogas de ¿quién? De los judíos. ¿Cuándo se juntaban los judíos? Los sábados. Si iban un domingo, no iba a haber nadie. Entonces Pablo se juntaba los sábados a enseñarle a los judíos las Escrituras. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. O sea que Pablo se juntaba los sábados con los judíos en las sinagogas para hacer apologética, es decir, traerlo a la verdad. Bien. Ahora, lo que podemos ver también es qué pasaba con los judíos que no creían en el Nuevo Testamento. Eso lo podemos ver en segunda de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Es muy largo leer todo, por lo tanto voy a leer lo más importante, que va del 14 al 17, creo que esas son las partes más importantes, pero lo ideal es que ustedes lean del 1 al 18, ¿sí? Y dice, en el 14 dice: empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. A ver, vamos a leerlo un poquito más atrás para que no se pierda de contexto. Segunda de Corintios 3, del 1 al 14. A ver, ¿de dónde vamos a leer? Vamos a leerlo del 8. Dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte, en comparación a la de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. A ver. En el fin de lo que había de ser abolido. Acá hay algo que se abolió. El antiguo pacto se abolió. Vino un nuevo pacto. Repito, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero, ahí sigue lo que yo le estaba leyendo, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto, en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Es decir, que el Antiguo Testamento, ¿sí?, lo que se hacía antes, por Cristo es quitado. Mira lo que dice en el 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, aquellos que siguen el sábado,
que es la ley mosaica, es decir, la antigua ley, tienen un velo y no ven lo nuevo, tienen los ojos tapados. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Cuando dejen de guardar el sábado, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que los que siguen en el Antiguo Testamento siguen esclavizados. No encontraron la libertad. Bien. Ahora bien, en Gálatas vamos a leer uno de los últimos que dice más o menos algo parecido, que es Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice, del versículo 23 en adelante, pero hasta que viniese la fe, estamos guardados bajo la ley. Es decir, antes que venga Jesús y la gracia, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. O sea, que venía una fe que iba a ser descubierta. De manera que la ley, nuestro ayo significa nuestro tutor, ¿sí?, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo el tutor. Ya no somos esclavos. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por último, que eso está en Gálatas 4:21, y vamos a ir terminando, Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Y acá vemos cómo compara la antigua alianza con la nueva alianza. Pero ¿con quién compara? Acá la escritura compara a Agar, o sea, las dos mujeres de Abraham, ¿sí? Una que era Sara y la otra que era Agar. Agar era la esclava y Sara era la mujer, la esposa. Agar tuvo hijos con Abraham porque Sara no podía tener hijos, era estéril, ¿sí? Entonces acá vamos a ver cómo hace la comparación entre uno y otro. Dice: decidme lo que queréis estar debajo de la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. La de la sierva era Agar, la de la libre era Sara. Mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Es decir, que el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Lo nuevo del Nuevo Testamento del Espíritu. O sea que tenemos hijos de la carne e hijos del Espíritu. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, o sea, está hablando de la antigua alianza, el pacto que hizo Dios con Israel y solo con los hijos de Israel que tenían que guardar la ley, y en eso entra el sábado, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. Engendró para servidumbre, para ser siervos. Esa es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Hay una Jerusalén de la tierra. Esa es Agar, esa es la antigua alianza. El que guarda los mandamientos de la antigua alianza y no de la nueva, está en el pacto viejo, está siendo esclavo. Mas la Jerusalén de arriba, libre es. La Jerusalén de arriba, no la de la tierra, la Jerusalén del cielo, ¿sí?, la cual es la madre de todos nosotros. O sea que nosotros somos hijos de la libre. Porque está escrito: alégrate, estéril, que no pares,
prorrumpe y clama la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa, somos hijos de la nueva alianza. Pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, los que guardan el sábado nos persiguen a nosotros que guardamos el domingo y nos dicen que todos nos vamos a ir al infierno porque no estamos guardando el precepto de la ley antigua. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Es decir, que los que guardan la antigua alianza no serán herederos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas sí de la libre. Reina Valera, Biblia protestante. Por lo tanto, señores, todo lo que es la antigua alianza ha caducado y nosotros estamos en la nueva alianza. Y en la nueva alianza no hay un solo capítulo y versículo que mencionen que guardemos el sábado. Mas sí hay un día, el día que resucitó nuestro Señor, el día domingo, el día del Señor. Y para que ustedes vean lo que es el día del Señor, vamos a leer qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1166. Numeral 1166. A ver si encuentro el... Sí, ahí está, 1166. Y dice, en el numeral 1166 dice nuestro Catecismo hermoso de la Iglesia Católica, para que ustedes vean lo que es el catecismo, que no es un librito chiquitito, sino que es un librito grande, dice: la Iglesia, desde la tradición apostólica, sé que viene desde antes, no es desde 1800, a ver que ya me olvidé la fecha, 1846, sino que viene de antes. Desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días. Cada 8 días, así como Jesús se presentaba y como Jesús se volvía a presentar, cada domingo. En el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. El día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana. Memorial del primer día de la creación. El 8º día se dice que es el día de una nueva creación. Memorial del primer día de la creación y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran Shabbat, inaugura el día que hace el Señor, el día que no conoce caso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Una duda muy fácil con la que yo me saqué, porque algunas sectas decían que Jesús había resucitado, lo habían atrapado un miércoles, no sé, hacían toda una cuenta que daba que Jesús resucitaba un sábado. ¿Sí? Ahí donde yo, ¿qué pasó acá? Yo que tenía esa duda se amplió más cuando escuché esto, porque lógicamente para mí, si Dios guardaba el sábado, era un día tan solemne, tan importante, ¿por qué Jesús viene a resucitar un día que no sea sábado si el sábado era tan solemne? ¿Por qué no resucitó un sábado? Esa era una pregunta lógica que yo me hacía. Respuesta a esta pregunta lógica y estúpida que yo pensaba. Sí, Shabbat significa reposo. El único día que Jesús estuvo en reposo fue el día en que Él descansó. El día que descansó fue Shabbat. Por lo tanto, si Shabbat para ellos es sábado, nunca pudo haber resucitado un sábado.
porque cuando Jesús terminó su Shabbat, es decir, que resucitó, ahí terminó su Shabbat. Si yo digo que resucitó es porque terminó el Shabbat, terminó el sábado. Por lo tanto, ¿qué día resucitó? Un domingo. Más fácil, échenle agua. Nuestro Señor Jesucristo resucitó ese día glorioso, un día domingo. Y nosotros tenemos que venerarlo todos los domingos. El domingo está hecho para guardarlo. ¿Qué significa guardar el domingo? Que yo voy a adorar a Cristo en el único día. ¿Cuándo adorarlo? Tenemos dos misas, la de la mañana y la de la noche. Y también tenemos la del sábado a la noche, porque son 3 días. Tenemos víspera del domingo, que sería el sábado a la noche, el sábado a la mañana y domingo a la noche. Ahora bien, un día judío empieza al oscurecer, no es como nuestro día. Es decir, que el sábado, cuando oscurece, ya es domingo. ¿Sí? El domingo, cuando oscurece, ya es lunes. Si yo sigo el calendario judío, y Jesús era judío, la mejor misa que yo tengo para adorar a Dios y para brindarme a Él es el sábado a la mañana. Porque el domingo a la noche, o sea, el sábado sería sábado a la noche, pero viéndolo del calendario judío sería un domingo ya a la noche. Jesús todavía no había resucitó a la mañana, a la cuando el sol empezó a asomar, Jesús habrá resucitado. Entonces, el horario perfecto para que nosotros adoremos sería un domingo a la mañana. Ese sería, para aquellos que decimos amar a Cristo, el domingo por la mañana sería el día que uno más que uno se levanta y lo primero que tiene que hacer es adorar a Dios en ese domingo. No esperar hasta lo último para ir a adorarlo, sino que cuando vos te levantes, lo primero que tienes que hacer es adorar a tu Dios. Bien, creo que hasta acá hemos terminado. Espero que haya quedado, se haya entendido lo que es para nosotros el domingo, que es un día tan especial, y que muchas veces dejamos para último de ir a adorar a nuestro Dios. Ya vimos lo que es la misa, vimos el video de Fran Morera, la Pascua Eterna. Aquellos que no lo vieron, entren le voy a poner la página para que ustedes entren, que ahí está el video. Es angelichonredes.com/iglesia. Bueno, ahí entran ahí en la parte de que van a comunión. Ahí está el video de Fran Morera, si ustedes lo quieren ver y entender lo que es la misa y la importancia de lo que es la misa. Bueno, bendiciones, que Dios los bendiga y hasta la próxima.